Muy buenas noches. En este nuevo video voy a hablar un poco más en detalle, de manera un poco más puntual, acerca de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. En primer lugar, esta novela fue escrita en el año 1995 y el escritor fue galardonado en este hecho el año 1998 con el Premio Nobel de Literatura gracias a su producción y en especial, cierto, por el impacto que tuvo esta obra en el medio. En efecto, la Academia Sueca, quien otorga el Nobel, destacó en José Saramago una enorme capacidad de volver total y absolutamente comprensible una realidad huidiza con relatos sostenidos por la imaginación, la compasión y la ironía, siendo esos tres elementos fundamentales para entender la producción de este escritor. Ensayo sobre la ceguera narra la historia de una ciudad cualquiera que se enfrenta a una epidemia de ceguera blanca, y es en este ambiente de caos y desesperación en que aparecen las conductas más bajas del ser humano. Así los personajes se muestran tal cual son, por lo tanto esta obra se convierte en el retrato de una sociedad que está podrida de una u otra manera en su esencia. Los personajes de Ensayo sobre la ceguera son seres sin nombre en específico y que encarnan simbólicamente una serie de estereotipos. Así, pueden ser cualquier persona que convive con nosotros en nuestro entorno. Podemos también observar, por ejemplo, esto en El primer ciego, La mujer de las gafas oscuras, y especialmente si analizamos con detalles a los primeros ciegos de esta epidemia. Ahora bien, el elemento del estereotipo nosotros lo observamos, por ejemplo, en La mujer de las gafas oscuras, ¿verdad? Por, de una u otra manera, sus actos en particular. O sea, hablamos de un personaje que para, para mantener un estatus económico eh, trabaja en la prostitución. Es más, ella tiene un empleo y el trabajar como prostituta le permite una segunda entrada que le permite otra manera alcanzar un mejor estatus de vida. O sea, entremezclamos elementos vinculados a la ambición con la lujuria. Ahora bien, en cuanto a los espacios físicos, estos son comunes, son recurrentes en nuestra sociedad y son omnipresentes en cualquier ciudad. Por ejemplo, un departamento, un automóvil, la habitación de un hotel, etc. Sin embargo, dentro de estos lugares urbanos, el más importante es el manicomio, pues a ese lugar son destinados los ciegos para apartarlos de la sociedad y de ese modo, de una u otra manera, evitar más contagios. Lamentablemente en este espacio, simbólico por lo demás, es en donde emerge el caos en su máximo esplendor. Por ejemplo, violencia, tiranía, abuso y lo peor de todo, la muerte. En cuanto a los elementos narrativos que están presentes en esta obra, encontramos una visión de un mundo total y absolutamente distópico, en donde prima el trato inhumano, indolente y marcado por la pérdida de valores elementales, como por ejemplo el respeto por los demás e incluso la higiene. Es más, los personajes que están en el manicomio son capaces de realizar sus necesidades básicas ahí mismo, a vista y paciencia de todos. Ahora bien,
Como ya señalé recientemente, nosotros podemos encontrar una serie de estereotipos, alegorías, ¿verdad?, detrás de esta obra. No olvidar que cada personaje es en sí un símbolo. Y ante todo también esta es una novela psicológica, pues enfatiza ante todo la caracterización interna, ¿verdad? Motivos, circunstancias, acciones, ¿cierto? Eh, no enfocándose tanto en una historia propiamente tal. El foco está en el mundo interno de nuestros personajes. Ahora bien, también en cuanto a los elementos podemos encontrar ciertos grados de intertextualidad con la obra La peste de Albert Camus, en donde también nosotros nos enfrentamos a una situación bastante particular dentro de esta sociedad. En cuanto al contexto estético en el que se apoya esta obra, nosotros tenemos que destacar sí o sí el postmodernismo, el cual es un movimiento que se opone y critica todo aquello vinculado al modernismo. Por ejemplo, ideologías, pensamientos, religión. Así, nosotros podemos encontrar, por una parte, el uso de la sátira, o incluso más, podemos encontrar la deconstrucción de los esquemas establecidos o impuestos en la sociedad. Eso es en sí el posmodernismo. Y siguiendo con este elemento, ¿cierto?, en contacto con el denominado contexto histórico, lo más relevante es que se vincula a este periodo en el que surge Ensayo sobre la ceguera, con el auge de la era multicultural y de los medios tecnológicos, sumado a una masificación de la llamada economía liberal y el estilo de vida promovido por ella. ¿Okay? Por ejemplo, individualismo, automatismo y consumismo. Elementos que son ampliamente criticados por los posmodernos y que emergen en el fondo, en el núcleo de ensayos sobre la ceguera. De hecho, el pensamiento, ¿verdad?, de esta índole se masifica especialmente tras el fin de la Guerra Fría y el triunfo, entre comillas, aparente de Estados Unidos, quien queda en el mundo como única potencia hegemónica y que es la principal impulsora de aquello que yo he señalado recientemente, una sociedad individualista, una sociedad autómata y entre todo, ¿cierto?, la idolatración de una otra manera del consumismo. O sea, esa es la esfera en la que nos movemos. Así, nosotros podemos encontrar una serie de problemáticas, como por ejemplo la falta de liderazgo en las sociedades actuales, la búsqueda del interés personal y no de la colectividad, una sociedad que solo se deja llevar sin tener capacidad de actuar por sí mismo, lo que hablábamos recientemente de los automatismos, una búsqueda incesante de soluciones simples para problemas complejos, tenemos irracionalidad humana contemporánea en su máximo esplendor, o sea, simplemente se actúa por el instinto de sobrevivir y, lo más importante creo yo, la adopción de usos y costumbres que enceguecen al ser humano. Por lo tanto, considerando esas problemáticas y situarnos un poco en el para qué fue escrito, esta obra fue escrita en primer lugar para reflexionar sobre las consecuencias que puede tener el individualismo para la sociedad contemporánea. O sea, prácticamente al tener una visión de ceguera absoluta, en donde no veo lo que está a mi alrededor y simplemente veo el yo, preocuparme de mí en primer lugar y no de los demás. También fue escrita esta obra para abrir los ojos y detenernos por un momento a pensar en nuestra forma de vida, que de una otra manera se basa en el aislamiento y la búsqueda del propio confort, olvidándonos, ¿cierto?, de valores como la empatía, la solidaridad, etc. También uno puede imaginar que Ensayo sobre la ceguera fue escrita para encontrar sentido a cada uno de nuestros actos y pensamientos y descubrir qué tan nocivos son con nosotros y con quienes nos rodean. O sea, no es una novela escrita simplemente para contarnos una historia. Es una novela que fue escrita para invitarnos a pensar acerca de nuestra existencia y ante todo para mostrarnos un camino a seguir en medio de esta sociedad.
En cuanto a la evaluación, al trabajo que ustedes deben desarrollar, lo importante es que ustedes piensen en el concepto ceguera, específicamente en función de elementos como el individualismo, que sean capaces de analizar los errores cometidos, ¿cierto?, por los primeros ciegos y ver cómo esos errores pudieron haber sido enmendados. Y por último, que ustedes sean capaces de plantear una reflexión respecto a de qué manera podemos evitar de caer en una situación como la que debe enfrentar esta sociedad. La idea de este video era más o menos aclarar algunos puntos que se presentaron en la transmisión en vivo y que esto sirva para que puedan ir preparando de mejor manera y puedan seguir profundizando la lectura de esta obra de José Saramago. Esperando que haya sido de provecho este video, me despido hasta una próxima presentación. Adiós.